les va? Bienvenidos a La Oveja Negra. En este viernes, como todos los viernes, nos juntamos acá para compartir investigaciones. Acuérdense, esto es Oveja Negra, Escuela La Nata. Pueden suscribirse a Border, compartir el material si les gustó, darle like y activar las notificaciones. Like and subscribe, diría Antonio, en Border Periodismo. Hoy vamos a meternos nuevamente en las cajas del poder, las cajas del poder central, del poder nacional y también las provincias y municipios. Es verdad que hay motosierra para algunos y para otros no. Y además las internas que están al rojo vivo en un año electoral. Hay para todo y de todo lo que está pasando en el poder. Bueno, voy a dar la bienvenida al señor Daniel Seifert aquí a mi derecha, Juli? en su trono. Bien, muy bien. Es muy mi bien. trono. Está muy paquete, Estoy colorido. hoy. Esos ositos usaba la nata, ¿te acordás? Que Sí, usaba remeras de sí, ositos sí, que es decían la verdad, nata. Es verdad. Bueno, Pero- yo soy osito, línea la nata. Sos osito, él es oso. Una vez lo puse como uno de los sex symbols de los osos en una nota en noticias. ¿En Antes, serio? antes de trabajar con Jorge. Sí. Ahora lo puedo contar. Digamos, sí. Impresionante. Bueno, el señor Franco Hola, Mació Juli, ¿cómo va? y el señor Fernando Torres Ulmer. Ahí va, ¿cómo estás, Julito? Bien. Escúchame, Fernando, dentro de un ratito vamos a tener a tu socio Martín Duré, los dos periodistas de dato de Oveja Negra, y detrás de cámara está el señor también Guillermo Lanfranconi, que se vino con un informe metiendo púa en qué pasa en los municipios. A veces en las provincias las cuentas están medio ordenadas, pero te metes en los municipios y la verdad que es tremendo y agobiante. Para que se enojen todos por igual. Claro, ¿viste? Cada un poco semana. por acá, otro poco por allá, Claro. un poco Queremos por que nos puteen un poco todos. Exactamente. Bueno, bien, porque lo dijo con metáfora, Franco. Sí, metafórico. Sí. Directo desde Lugano, Franco Maceo, con... Y bueno, Escúchame, Fran, diga. no posta, vamos a arrancar con un tema que trajiste vos. Sí. En la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente Karina Milei, fue a Canadá. ¿sí? En marzo, sí. En marzo fue a Canadá y lo que queremos saber todos es cuánto nos costaron los 2 minutos de Karina. Venimos en Canadá. los 2 minutos de Karina en Canadá. ¿Por qué 2 minutos? Y bueno, por el polémico video que se viralizó por todos lados en esta conferencia que se hizo por el Día de la Minería en Argentina, de Argentina en Canadá, en la PDAC, es un foro. Un foro, claro, de ¿Cómo se llama? desarrolladores. Era la asociación de Productores. Desarrolladores, Prospectores. Prospectores, ahí va, ahí está. de Canadá, ¿no? Bueno, entonces Karina viajó el 3 de marzo hasta el 5, volvió, y en el medio dio un discurso que, bueno, se viralizó por lo escueto, ¿no? Que ahora lo tenemos ahí, señor Hay un director. antes y un Vamos a después. escucharla. En la Argentina ahora podemos ver una economía acomodada, estable, creciendo, y también podemos ver la ley Riggi, que creo que es lo que nos trae hoy acá, donde podemos decir que le podemos dar seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no ocurría en la Argentina. Así que bueno, quiero agradecerles a todos los que están acá, a toda la comitiva también de Argentina por acompañarnos en mostrar nuestro país, todas las maravillosas cosas que tiene. Y yo estoy muy agradecida de poder estar acá, acompañando a mi país. Y ahora le voy a pasar la palabra a los que verdaderamente saben, que es, creo, a lo que ustedes vinieron a escuchar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por confiar en la Argentina, que estamos cambiando y estamos haciendo una Argentina grande. Muchísimas gracias. La pregunta es si no sabe por qué fue. Como que Un poquito. habló en difícil, ¿no? Dijo cosas sin decir nada, creo Sin yo. decir nada. No, es Habló como, fácil. Un poco la representación de Milei, en representación Obvio, de obvio. Milei, bueno, va a hacer una introducción, pero fueron 1 minuto y medio, 2 minutos. Minuto y medio, sí. Pero 2 minutitos. Que si le Caros. quitas la cantidad de veces que dijo gracias, quizá te quedan 30 segundos también. Pero Bueno, está además, bien, vamos a ser un agradecida. poco más buenos. Tuvo varias reuniones con representantes empresariales, todo a lo largo de ese día que estuvo, digamos, entero ahí en Canadá. Bueno,
¿Cuánto gastó y cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Por el último informe de gestión que dio Guillermo Francos en el Congreso. Le preguntaron específicamente y él en el escrito respondió, ¿no? Particularmente la secretaria general, según detallan en el texto, gastó 3,7 millones en el hospedaje, en el Fainton de Royal de Toronto. Ahí también vamos a tener... ¿Cuántos días fueron? Y en total viajó el 3, volvió el 5, así que una noche. Habrá estado dos. Claro, 2 noches, Está 3 bien, días. pero son Depende de las horas 1.500 que dólares viajan. por noche. Vamos a ver ahí las habitaciones, si quiere. Es o sea, es carísimo. O sea, porque un muy buen sí. hotel te puede salir 700 dólares, 600. Sí, y aclaremos además que este es Si querés. específicamente sobre ella, sobre su hospedaje. Ahí tenemos algunas de las habitaciones. Que bueno, si son 2 noches, rondarán los 1.500 dólares, pero bueno, no detalla exactamente el precio, pero para ver un poco cómo era donde estuvo Está tan ese temporada muy día y alta. medio. No, Después- chicos, aparte, digamos, antes de que se enojen, viste que se enojan enseguida con los periodistas. Esto lo hicimos con todos los gobiernos, ¿no? Con todos los gobiernos y lo venimos haciendo con los diputados, los Bueno, senadores. igual que no se enojen. En este caso, que no se enojen con los periodistas, porque esto es una pregunta de los diputados, porque los periodistas no nos contestan. ¿No? O sea que, bueno, o sea que se peleen con los diputados que preguntaron. Claro. En vuelos, después, sigamos con la plaquita. En vuelos tenemos 20,7 millones de pesos. Entiendo que de ida y de vuelta de ella sola, porque en el texto $20.000 dice. a Canadá. De ida seguro, de vuelta puede ser que incluya alguno más. Puede ser. Explico. En el texto dice que se responde específicamente sobre la señora secretaria general, que son 3,7 millones en hospedaje y 20,7 en vuelos. Claro, capaz que tiene que ver con su custodia personal, además. de Sí, ella. siempre suelen llevar también algún médico, algún fotógrafo o alguien No, de médico redes. creo que es solamente para el presidente, ¿no? No, en comitivas, Sí. Por lo quizá general, más expandidas sí. puede ser que vaya algún médico. Sí. Ahora, en su comitiva se detalla también que estuvo Luis Lucero, que es el secretario de Minería, estuvo también Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, después, bueno, estuvo la embajadora en Canadá, que bueno, ya estaba allá, esa no viajó, pero sí hubo gastos allá que salieron de la embajada de Canadá por 7.700 dólares, que también se detalla en el informe. Y bueno, también estuvo el Pará, presidente ¿cuántos de... dólares? 7.700 No, dólares chicos, perdón, es un escándalo. de la embajada de Canadá salen. Pero, De la pero- embajada. La embajada Argentina. son chuguitis. Embajada argentina en Canadá. Claro. pero la embajada hizo algún cóctel o será para todas esas. Ahí vamos al detalle. Ahí vamos al detalle. Porque vos empezás como que parece todo un. Porque justo la vino al Claro, dedo son la malos. embajadora de Sí. Canadá. Y bueno. También estuvieron presentes gobernadores, que también hubo una polémica ahí, porque viajaron Quintela de La Rioja, Y viajó bueno, son todos los que tienen. Cornejo, este, pero no viajaron supuestamente con lo que es el dinero de nación, sino con el dinero de provincia. Bueno, está Así bien. que Cada no provincia cuentan se pagó. en esto. Está bien porque son las provincias que tienen intereses en Obvio. minería, ¿no? Después, en cuanto a los gastos más específicos de la comitiva en general y allá alquileres de salones que se hicieron allá, el total da un 76 millones. 76 millones de pesos. Claro. Eh, Hay un anexo en la respuesta de Francos. Exactamente. Ahí está la respuesta por Karina Milei y la respuesta un poco más ampliada sobre los gastos del evento. Sí, Que de eso que es salen este del Ministerio de detalle, Relaciones claro. Exteriores, el de Igual, chicos, es un culto. montón. Sí. O sea, 100 Eh, palos casi para. Son 100 millones. en tres para total. un día Sí. para un viaje de 3 días. Aparte que también esta cuestión de no informar, todos los argentinos querríamos saber, bueno, pusimos 76 palos, nos trajimos algún convenio, algún claro. acuerdo, alguna empresa que se vaya a instalar, tal vez tarda más tiempo en contestar, en decirlo, en anunciarlo, por supuesto, empiezan las negociaciones, pero igualmente es un montón de plata, ¿no? Es Y una es inversión un- onerosa $100.000 para un viaje de redondando. 2 días. Canadá queda lejos, los pasajes son caros a Canadá, pero Sí, sí. El evento en oneroso. sí En primera deben salir $10.000 cada pasaje. seguramente. Sí. Sí. Sí, se destaca que es comercial el vuelo, también no viajó en el avión Ok. del gobierno de la nación ni nada por el estilo. Después, obviamente, el evento en sí dura un día, porque es el Día Argentino de la Minería en Canadá, en Claro. este evento. Después, obviamente, para esto tuvieron que alquilar salones, espacios para reunirse y para dar la presentación de todo lo que iban a hacer los empresarios o los gobernadores en este caso, o quienes sean los expertos. Para alquilar estos salones se gastaron 15 millones de pesos en ese 15 día. millones de pesos. 15 millones de pesos. Para catering, 10 millones. ¿Sí? Para audiovisual, 18 millones. Eso siempre todos los gobiernos caen en esa. Sí. A ver, que gastes más en grabar
que en lo que mostrás, que supuestamente es lo Pero, que chicos, montás, es vimos el alquiler de ese espacios. ese viral. O sea, ¿qué servicio audiovisual nos dieron a los argentinos que haya valido 18 Claro, palos? salvo que hayan hecho, no sé, un render de presentación del país, pero ¿cuánto En te puede 3D. salir? No, No te puede salir, claro. No sale eso. No sale. Y bueno, y dentro de estos detalles, este anexo. 10.000 dólares en catering. Me Sí, encanta. 10 millones de pesos, hay que ver cuánto estaba el dólar en Sí, ese sí, momento, más o pero menos, sí, sí, es sí. el redondeado. 9.000 dólares en Sí, sí, catering. sí. En 2 días Sí. se morfaron 9.000 dólares. Y, Bueno, los mineros tienen hambre. y dentro de este Es un montón. anexo también se agregan más pasajes, más hospedajes y el servicio de salud, o sea, seguros y todo eso, que son 25 millones de pesos más. Claro, El un total, poquito después, de bueno, llegada. con otros gastos varios se da 76 millones. Sumado a lo que aparentemente Karina gastó desde la Secretaría General para sus gastos propios, son 100 millones de pesos en total. 100 millones Es- de pesos por 2 minutos de Karina. Bueno, Bien. No, chicos, así como nos indignábamos antes, está bien que Así como estamos- nos indignamos con los diputados y senadores que gastan miles de millones de pesos por viaje en lo que es de cabotaje, nos indignamos también un poco con este viaje que duró en un día de evento y 2 minutos de conferencia de Yo creo que el Karina Milei. viaje a Canadá estratégicamente es importante porque la minería es uno de los recursos naturales que más se está poniendo el ojo para expandir. Ahora bien, Perdón, si y vos... Canadá es uno de los países mineros más importantes del mundo es cierto, la actividad minera. Hay muchas empresas canadienses mineras que es seguramente lo que gobernadores y gobierno quieren ir a buscar, ¿no? Claro, que vengan a invertir a la Argentina, eso es muy importante. Ahora, si te vas a los números finos, no cierra que en 2 días hagan catering por 10 millones de pesos o que gasten en audiovisual, en contenidos audiovisual 18 palos, porque uno que está en el medio sabe que para pagar 18 palos, no sé cuánto Claro, tiene que tenés que haber. poner Sí, sí, pantallas sí. LED en Claro. Plaza de Mayo, Capaz en que- vivo, capaz transmisión que en vivo. Esas pantallas LED que estaban atrás, pero entre la embajada, ellos. Sí, además lo que se ve en el video Claro. tampoco es algo Claro, porque además extravagante. hay, No. hay gastos de la embajada de allá también en la Exacto, sí, sí. organización. O sea, es un adicional No. por la ida de Karina. Motosierra también a los viajes, por favor, está buenísimo que se muevan, que hagan negocios, pero hay que cuidar el gasto como lo cuidan en relación a los saberes de los jubilados, también en cuanto a los catering de los funcionarios que se van de viaje, aunque sean a misiones que por supuesto apoyamos, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a seguir de una, Dale. sin barrida, ¿o Ay, qué bueno. dice el señor Estamos director? cerrados. Estamos a Director. full. A ver, estamos- Vamos, bien. dice, vamos. Vamos. Yo quiero decir que llegó mi socio. ¿Llegó así tu que socio? Llegó mi socio. Pero no te vayas de la mesa. No vamos me voy a- de la mesa, aviso, así Así alguien le abre la así lo puerta. tiene que Alguien pasar, le abre. así lo espera afuera. Claro, Franco, está tenés bien. Ahí que tenés prestarle mi- la mi llave. llave ahí. Esto es todo muy Perfecto. rudimentario. Sí, ¿eh? esto Acá sí, no tenemos como en asistente el de stream. piso, el otro que está en Narnia, el Está ahí. Chizo se llevó la llave. Bueno, tenemos que agarrar la llave de la Pará. dueña. Ok. Vamos Permiso, a una barrida y ahora venimos. Bueno, muy bien. Solucionado el percance, tenemos para presentar un nuevo integrante de la mesa, el señor Martín Duré. ¿Por qué pusimos uno? No habló y pusimos otro después. Viste, vamos intercambiando. Son como las dos caras de la misma moneda. Sí, del equipo de datos de Border. El equipo de datos de Border, un lujo tenerlos aquí con nosotros, al señor Fernando No. Torres Ulver. No le cambies el nombre por 10ª vez. Se lo cambian todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, pero bueno, vos sabés que me cuesta. A mí me conoces hace por ahí un poquito más, Sí, ¿te acordás? Es más sí, fácil. sí. Duré 4 letras. Sí, No, a Rubén, vos sí. te conozco porque sos gosteador. No. Sos un mira. pibe que Hay una gostea. denuncia encima. Que yo de pronto digo, qué buena nota, lo voy a llamar a Martín Duré para seguir, para avanzar, para progresar en Border. Y desaparece, no contesta. Es un, no sé con lo que será con las parejas que Programa de denuncias y Pareja. facturas. Vamos todavía. Sí. Bienvenido. Tocaste Porque- timbre, bueno. No, Pasá y fuera- entra. fuera de joda. ¿Vos tenés este problema de de gosteo? Perdón, ahora volvemos a las investigaciones periodísticas. Sos medio gosteador, ¿no? Soy difícil con los chats. Sí, WhatsApp, Instagram, esas cosas me cuesta ¿Y te ha seguirle el traído hilo. problemas interpersonales así también? Como el mío, como el que tuviste conmigo. Difícil con los Tuvimos chats un de problema, buenísimo. María Julia, me estoy Y enterando yo en medio. te agarré, yo le saqué el cuero con vos, ¿no?
Sí. Sí, ¿Cuereaste? sí, sí, Está sí. bien. Es justo, así que no te Es justo, preocupes. es justo. Me hago cargo que sea justo. Bueno, en un ratito nos va a estar contando cuáles son las provincias a donde sí se pasó la motosierra y las que no. Estaba medio desafilada en algunas la motosierra, Estaba le faltaba nafta. Exactamente, verdad. exactamente. Bueno, ¿qué pasó ahí y cuáles son los preferidos del gobierno y cuáles no en cuanto también a la financiación, que a los que fueron recibiendo dinero? Pero ahora florecerán 1000 Olmos. ¿Quién es Olmos? Porque, ¿por El qué título, estamos hablando de florecerán ¿viste? ¿Te acuerdas la frase de Néstor Kirchner? Florecerán Claro. 1000 flores, bueno, esa expansión camporista que tenía como idea de militancia. Olmos es como la otra cara de cómo funciona la militancia, porque Juan Manuel Olmos fue mucho tiempo autoridad máxima del PJ porteño, hombre, creo que es el albertista. ¿Cómo definir a Olmos? El albertista que sobrevivió al albertismo, porque 2 veces. Podría haber caído en desgracia 2 veces. Primero cuando lo echaron a Alberto como jefe de gabinete, después cuando la estroló como presidente, quedó Olmos como el interlocutor de ese peronismo, y de hecho es un hombre de consulta de Cristina, de Sergio Massa. Cuando estaba en el poder Alberto, él era el encargado de ser el mensajero entre Cristina y Alberto, que no se Exactamente, hablaban. era el jefe de asesores y él había pedido ese cargo específicamente porque él quería ser como Masón. ¿Te acordás Masón, el operador de Kirchner? Sí, Ese era el el rol Choco que quería Masón. tener, exactamente, que falleció. Bueno, quería tener ese rol de rosca. Es un hombre full rosca, Olmos. ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque está en la lista de Santoro, que ahora es Toro. Ya no es santo. ¿Por Viste qué? que no sé, la campaña pintó Toro, que está haciendo videos siendo Toro, así que le vamos a decir a Leandro Toro, San, digamos, va 11 en la lista. Claro, siempre está en algún lugar, ¿no? abajito. Se tiene fe. Sí, se tiene fe, o No, en verdad no hay se chance. pone para impulsar desde abajo. Es probable que no llegue, es probable que Pero no la quiera. dimensión del poder de Olmos es total, ¿no? Claro, o sea, pero es el jefe de campaña de es el Santoro. jefe de campaña de Santoro en la ciudad de Buenos Aires, pero además, digamos que está Cristina, Kicillof ahí peleados entre los dos, Máximo Seguramente y va a, Olmos. va a terminar gestionando esa interna también, Olmos, También, obviamente, tarde o temprano. es el operador más poderoso del justicialismo. Y más bajo Es perfil, de lo además. más- Claro, y es eso, exactamente. Es como uno de los monjes negros de la política, es como, así como se hablaba en su momento de Cotino Siglia y qué sé yo, bueno, es una especie así. Tanto que para esta nota estábamos buscando una foto de Santoro, que es el candidato que impulsa como jefe de campaña Olmos, no hay. Así que hicimos esta composición muy creativa. No hay fotos juntos. No hay fotos de Santoro con ¿Qué Olmos. usamos, la entonces, inteligencia artificial? No, Ah, no, porque lo pusimos somos más uno pobres. más arriba del otro para ver quién es Olmos. El de La arriba es próxima Santoro. métale. La foto de Santoro poco feliz. Santoro como con resultados postelectorales. Y abajo el señor Olmos, Juan Manuel Olmos, que le vamos a pasar un poco la lupa a su fortuna. Acá podemos hablar de un hombre con buena fortuna. Vamos ¿Cómo a ver crecen los Olmos? cómo crecen los Estuvieron Olmos. muy creativos. ¿Cómo crecen los realmente, ¿eh? Olmos? Los Olmos crecieron, es curioso porque él, bueno, obviamente trabajó para el gobierno de Alberto Fernández en jefatura de gabinete, como secretario como coordinador de asesores, y ahora es auditor general de la Nación, es un cargo que se le da a la oposición y él es el auditor general. Y justo que cuando tiene el cargo de Contralor no vaya que se olvida de presentar la declaración jurada. Así que no hay declaración jurada este año. No la ha presentado todavía Olmos. Quizá para la campaña piensa que no es necesario. Quizá está esperando que pase la campaña para que no miremos estos números y después presentarla. Como fuere, tenemos el resumen de la fortuna de Olmos en el periodo albertista, que fue creciendo un poquito. Empezó declarando 17 millones de pesos y año tras año en la gestión con Alberto llegó a declarar 307 millones de pesos. Si esto lo explicamos, el último número, él lo puso en una declaración jurada y después quiso discutirlo. Dijo, no, en verdad me pasé como 100 millones. No, bueno, presentó una rectificativa y tipo dibujó un poquito y dijo, no es tanto, pero Esto qué nos sé yo. pasa a todos. Se che. confundió el pasa, contador. se puede- Se confundió el Jugar. ¿Quién no declara 100 vos te pasa millones de más o siempre. de menos? Lo que tenés en la billetera. Claro, Claro. sí, eso Vos, sí. Franquito, te pasó. lo digo. Sí, no, me pasó muchas veces a mí. Todo el tiempo. Pero bueno, Por 100 pesos. con esta, no, Reyes. tomando en cuenta los números que declaró,
el crecimiento patrimonial del señor Juan Manuel Olmos en 5 años de gestión es 1.649%, o sea, casi 17 veces más se valorizaron los bienes. Porque, viste, la gestión pública tiene eso. Es el único lugar donde las cosas que compras no se amortizan, sino que valen más cuando salís. Cada vez las cosas valen más. Es la economía inversa para la política. Pero este no es solo el tema. Vamos a ver qué tiene. Vamos a entrar en el detalle. ¿Qué cositas tiene? Por ejemplo, acá vemos, tiene 2 casas en la capital, donde vive, es un hombre fuerte del sur porteño, radicado en San Telmo, es muy ahí, muy Bohemio. como bohemio, exactamente. Ese es su lugar en la vida. La De hecho, tengo toda, pero que no se note. de hecho, la casa que tiene, la tercera casa que la compró con un fideicomiso y que la declara con el fideicomiso, porque obviamente que si declaras una casa con el valor es mayor que si pones el crédito en el fideicomiso que estás pagando, es en San Telmo. Pero además tiene, bueno, un lote en Valeria del Mar y un condominio ahí que, bueno, parece ser que pudo haber sido vendido en los últimos tiempos, pero no quedó claro en la declaración jurada. Valeria del Mar tampoco. Valeria del Mar, tranqui, un descansito, muy progre, muy peronismo progre porteño hasta ahora, progre, sí. Valeria del Mar. ¿Se acuerdan igualmente de alguien que tenía un lote en un médano? En un médano cercano, no era Valeria del Mar, pero sí, es verdad, Era por ahí. Maduro tenía un médano, Parece que creo las en playas- Pinamar me parece que era, no me acuerdo. casas en dónde la era. costa parece Miramar, que- bueno, quedan cerca. Sí, ¿No puede era ser. Miramar o en No, Pinamar. Pinamar? Claro, Pinamar y quizás Valeria. Quizás un médano. No es de la escuela de vudú Olmos, pero podría ser. Está bien, qué está sé yo. loteado. Eso está loteado. También declara $72,000 en ahorros y un Jeep Renegade muy cool con 5 puertas, todo. Que todo- no sé ahí cómo nunca llegas a taxi. San Telmo con el... Nunca taxi. Sí, viste, Jeep. Raro. El Jeep es como ostentación de poder machirula. Pero bueno, está bien. Tiene un Jeep. Tiene derecho al Jeep. Pero tiene otras cosas. Tiene empresitas. Porque obviamente todos podemos ser empresarios y funcionarios públicos. Los negocios de Olmos son estos. Tiene una empresa que es Arpesa, que es una desarrolladora inmobiliaria. Capaz Tiene- la del fideicomiso es suya. no, No lo sé. el fideicomiso no, Se tenía lo un compró nombre otro. puntual que no lo mencionamos porque es la dirección de seguramente donde vive. Ah, Entonces, ok. no dejamos. lo hemos mencionado, pero no, esa es una inversión. Después tiene una empresa Girardi de gastronomía, que ahora te voy a contar qué es eso. Y después tiene la perlita, que es la Font Construcciones Sociedad Anónima. Lo que no declara es que la Font Construcciones es socia en otra empresa que se llama Inversiones en Comunicaciones. La Font aparece como socia con otras personas físicas en una nueva Para empresa. inversiones en creada comunicaciones, ¿qué vendría a ser? Ahora te voy a contar. Vamos paso a paso. Vamos primero con la gastronomía. Porque decís, bueno, está bien, rosca bien. rosca A mí también política, me gustaría hombre tener de una San pizzería. Telmo, qué sé yo, y bueno, Va. tener un lugar para la rosca. Lo No, que no va a ser funcionario público y tener empresas aparte. no debería ser, por lo menos Pero no en los mismos bueno, rubros, pero Argentina. bueno, un restaurante podés gestionar, sobre todo si lo compras cuando estás en la gestión pública, porque lo gestionó en estos años, no es que los tenía de antes como las otras empresas. Esta no, nació en el albertismo y acá te presento al chef. ¿Cómo están? Estamos en Girardi, Defensa 1328 y hoy les voy a mostrar cómo se prepara una buena pasta. No muestra la pasta que hace, porque todo lontano. Esa es a mezclar en defensa en queda forma de volverla viste que 4, no hay que decir, 5, tenés un 6, restaurante 7 como veces. para atrás, Tener la tenés paciencia que tenés empieza a cocina, tomar o una elasticidad, salumería. que se ponga Una palabra nueva más no la la tenía. masa Esto es cada para hacer vez más una salumería. El fina chef se llama y Roberto cada vez Ottini, que es como Sí, sí. Voy el achicando nuevo cada vez crack de la más. cocina Sí, italiana. a mí me he hecho una nota, me acuerdo, porque ¿Cómo están? él trabajaba con Estamos en Donato. Con Donato, Con claro. Donato Sí. trabajaba, exactamente. Bueno, es como el nuevo Donato para la cocina O sea, es el streameable. chef de la salumería De Olmos. Detrás de esta salumería está Olmos. Y también había otro proyecto que parece ser que entró medio en desgracia, pero que tenía un nombre parecido, se llama Girardino. Vamos a conocer acá a Girardino, que era como el spin-off de Girardi, era como
los que venden las focachas, una focachería sería. Una focachería. Era como un lugar más al paso. Este me parece que cerró. Por lo menos en Instagram dice que está cerrado. No sé si estarán Qué remodelaciones. rápido o- cierran los negocios, ¿no? Abren y rápido, tan rápido como las restaurantes, elecciones. ¿viste? las Como tipo, berrerías, viste todas que esas cosas que... aparte empiezan con una mercadería que vos decís, si sos un Sí. emprendedor, empiezo con 4 platos. Pero esto, Claro, viste, no, te empiezan ponen, full todo, todo. y después lavan los platos. lavan todos Y los Cierran. Eso sí, Lavan, abren, lavan, cierran, abren, lavan, cierran. Bien, Ese sería sí, sí. más o menos el caminito. Está bien. Pero te contábamos que había una empresa más. Pero antes, para contarte la empresa, te tengo que contar que Leandro Santoro, viste que es el hombre del quill virgen Sí, de de trabajo de privados. Trabajo privado virgen, lo hemos contado acá en Border. Y ahora, a tono con eso, obviamente, si tiene el quill virgen de empresas privadas, no le caen bien las empresas privadas, al punto que hizo un libro para la campaña que se llama Maxi Kiosco, lo presentó en la Feria del Libro. Un libro diciendo, acá en página 12 lo relataron muy bien, somos rehenes de 50 grupos empresarios que son los dueños de la ciudad. Se queja el que nunca fue contratado en el ámbito privado, Leandro Santoro. Está bien, hizo un resumen sobre los negocios que negociados obviamente entre el mundo privado y los ámbitos públicos hay y se saben, pero uno de los que puso el foco Santoro en su presentación fue el mundo de la basura, gran contrato con Sí. irregularidades históricas en la ciudad, y lo presentaba así. Y entonces les voy a contar el primer punto de todo esto, que es la basura. La basura es el contrato más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes se den una idea, son más de 550 millones de dólares. Son 6 empresas que se ocupan de la limpieza de la ciudad, más el ente de higiene urbana, que se ocupa solamente de la limpieza de la Comuna 8. Y entonces les voy a contar el primer punto de todo esto. Ahí estaba, como ¿Qué es la presentaba el tema basura, uno de los temas que, bueno, No, eso es como muy en- criticables. En la presentación de su plataforma. En la presentación de su libro, que se llama Maxi Kiosco, y que montó, hizo una inversión de puesta en escena. Estaba Olmos ahí, pero no se sacó una foto con Olmos. Viste que puso un subte, una basurita, todo muy estandapero en la presentación del libro de Olmos, el libro de campaña en contra de las empresas privadas y sus negociados. El tema es que le podría preguntar a Olmos de este tema. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque resulta que Olmos es socio en una empresa. ¿Viste que hablábamos de la Font Construcciones? Bueno, la Font Construcciones es, hablábamos de esta empresa de comunicaciones que también es una inversora inmobiliaria. Bueno, ¿quiénes son los socios en esa empresa? Están Caroso y Narizota ahí adentro. ¿Sabes quiénes son Caroso y Narizota? Caroso y Narizota son Beto Wisnowski y Carlos Gorosito, que son empresarios multitasking. Para ese es Queller. Y Martín Queller. Martín Queller, los otros dos son Caroso y Narizota, Wisnowski y Gorosito, son empresarios de medios. Este Son los grupo son los dueños dueños de de Radio, Radio con con Voz, Voz. que tiene una afinidad con el albertismo porteño Total. indudable. Pero además de esto, son empresarios que son, por ejemplo, los dos empresarios, no Queller, sino los otros, se asociaron con Haddad para meterse en temas de plataformas de Netflix y demás. Hombres de los medios, hombres de la runfla política, dueños verdaderos ¿Y dueños esto de la ustedes qué Argentina tienen que ver paralelo. con Olmos? ¿Son socios? Claro, la empresa esta, la Font, que está socia, Con son razón. socios, pero Yo cuando algo digo, más. ¿por qué yo puedo hacer una programación con un solo programa cuando los otros streaming o las radios tienen 750 figuras? Porque Ahí- todos se asocian con todos, ¿viste? Claro, El se porteño, asocian. Si vos te asocias San con Telmo uno, es con un otro, lugar, con otro, es claro. un lugar que es muy chiquito y todos se encuentran, al parecer, ahí. Pero además, puntualmente, estos dos empresarios tienen un negocio que es espectacular, que es trabajar con las empresas de basura. Se quedan con un porcentaje de las 6 empresas que denuncia Santoro, aportan a un fondo, un porcentaje creo que es el 3% o el 5% de los contratos, para hacer campañas públicas de agenda verde, o sea, de reciclaje, que parece ser que es como, muchas veces vos ves verde, BA, qué sé yo, y vos pensás en sí, bueno, eso es publicidad oficial. No, es una publicidad oficial blue, que se hace con ese fondo, que se le toma a las empresas y que se contratan productoras para hacer contenidos y hacer esa difusión
de ¿Y entre esas campaña. productoras está la de Olmos? No, en esas productoras están de los Los socios de Olmos, de estos dos personajes de Caroso y Narizota, que son los grandes ganadores de ¿Por este qué le decís negocio. Caroso y Narizota? Porque se los conoce así, se les dice en el mundo empresario, se les dice Caroso y Narizota, es medio un chiste, pero como que van siempre juntos y son dos inversores en temas comunes. Bueno, es así. Es Argentina, Lo contó Rodi Recalde en una nota, no me voy a tomar la atribución, y que las cartas documentos vayan a quien debe venir. ¿A quién decilo? A Rodi Recalde, revista Rodi Noticias, Recalde. también, amigo Amigo. mío. ¿Qué me contó esta historia? Bueno, le llaman así. Bueno, Gorosito y Beto Wisniewski, no me sale todavía el apellido, son socios de Queller. Martín Queller, recordemos, dueño que De surgió con Endemol. Endemol, ahora es el dueño de Cuarzo, socio de Fontevecchia en las señales de él, sí, en Net Bravo. y esas, en Bravo, por ejemplo. Bueno, estos tres personajes con nombre propio están asociados a la Font Construcciones en una nueva sociedad que invierte en otra cosa que le gusta a todos estos empresarios juntos, que es bienes raíces. O sea, desarrollan y venden departamentos en la ciudad. O sea que si vamos a hablar de basura, habría que preguntarle a los propios socios, ¿no? Santoro se puede dar vuelta y decir, yo soy el toro. Che, Olmos, contame. El nuevo spot. ¿Cómo es el shete? Que haga el nuevo spot, ¿viste? Que... Claro, porque si vamos a torear, toreamos en casa. Exactamente. Pregúntale, Leandro, che, Olmos, ¿qué tal? ¿Cómo es que se hace el tongo? Bueno, impresionante, porque la verdad que aparte el mapa de las empresas y cómo llegan a los medios y cómo uno muchas veces no sabe quién está detrás de la financiación de los medios, ¿no? Es muy importante. Por eso es importante que sigan medios independientes como Border Periodismo. ¿Sabes cómo se llama la empresa de estos dos empresarios socios de Olmos? Me da ganas de ir a pedirles plata. Caroso te y digo. Narizota. ¿Cómo se Puede llama? ser plata privada. Marketing líquido. Ah, Porque todo tiene que tener algo de ironía en este país. Si no, no sirve. Instantáneamente me llevó en la cabeza al restaurante. Sí, claro, Al ¿viste? restaurante, Bueno, vamos bueno. a Cuchina. Vamos a Cuchina. Podríamos conseguir un canje en Cuchina. No, No creo, creo, ahora no no creo. creo, no creo. No creo que No, Otoni pero nos bueno, sirva. no importa, ya se me va a ocurrir otra idea. En un ratito nada más, la dupla que tenemos un solo micrófono, así que va a estar solamente Martín Duré. También va a venir Torres Fernando. Ulmer, porque lo va a dejar Lo Franquito. dejamos el lugar. Porque tenemos muchos datos para mostrar. Son datos vinculados a cuánta plata reciben las provincias, cómo la manejan y quién se olvidó de pasar la motosierra y quién sí la pasó. Barrida y volvemos. Ahora sí, nos vamos a meter con periodismo de datos. Vamos a pasarle un cepillo a la provincia, a la República Argentina. ¿En qué sentido? Para saber cuántos fondos están llegando de nación a provincias y si la motosierra está funcionando en las provincias, en cuáles sí, en cuáles no. Para eso, Fernando Torres Ulmer, Martín Duré trajeron la información. Martín. Sí, porque la campaña de Milei, allá hace un año y medio, se basó en pasearse por un montón de provincias con la motosierra. En ese momento, obviamente, los que estaban en contra de Milei, los que se postulaban en contra, bueno, obviamente criticaban eso. Pero hoy por hoy las provincias están haciendo lo mismo que hace la nación. La gran mayoría pasó la motosierra igual que Milei. En algunos casos porque, bueno, la nación le recortó fondos y demás, pero en muchas otras recortaron igual que Milei, en un año electoral, que es algo en Argentina Raro. bastante extraño, ¿no? Bien, ¿y funcionó entonces la motosierra en las provincias? Ahí agrego un datito. Esto contempla a todas las provincias menos a La Pampa y Santiago del Estero, del cual no hay datos. Y se puede decir que en el 2024, 19 de 22 distritos de los cuales se analizó tuvieron superávit fiscal. 19. 19 de Es un montón. 22, es un montón. Es decir, solo 3, excluyendo estas dos que mencioné recién, tuvieron déficit. Todo el resto Y fueron vos fíjate que superavitarias. con todos los gastos superficiales que contamos con Guille sobre los consejos deliberantes, etcétera, y otras cosas, aún así están logrando superávit. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no recortan en donde tendrían que recortar. Claro, claro. ¿En dónde recortaron? Por ejemplo, en transferencia de capital, en inversión real directa, que es obviamente obra pública, pública. inversión financiera, un 15% menos en salarios, por ejemplo, de las provincias. Entonces, vos decís, sí, obviamente, en los consejos deliberantes, en diputados, senadores provinciales, muchas veces no se recortó, pero tal vez los trabajadores de esas provincias sí vieron recortado su salario.
para que cierren las cuentas públicas de las distintas A ver, provincias. ¿tienen algún ranking de cómo pasó la motosierra por las provincias? Sí, hay algunas que son, no sé, creo que serían, no sé, recompensadas por Milei, casi premiadas ¿Ah, sí? por la motosierra. Sí, Bueno, increíble. esto entonces Veamos. un aviso en directo para el presidente de la Nación. Hicimos el laburo por ustedes. ¿Cuáles son las provincias a donde sí pasó la motosierra? No solo llegó Elon Musk la motosierra, ¿no? Llegó al interior Claro, Porque del mira. país también. hay que aclarar que las fotos de Javier Milei con la motosierra en campaña se viralizaron por todo el mundo. Entonces, La motosierra a nivel- llegó literalmente Llegó, al llegó. exterior. literalmente a todo el mundo a nivel nacional y ahora trajimos con Martín. ¿Qué pasa en las provincias? Bueno, tenemos un par de Las planitas tres, ahí. las tres primeras que más recortaron son Jujuy, que recortó un 15,2%, o sea, un superávit gigantesco. Sí, un montón. hay que ver en dónde están poniendo esa plata de diferencia. No, había que ver qué dejaron los que estaban antes. O sea, pues también en un Sí, en punto. Jujuy ellos mismos, ¿no? Básicamente, No, porque bueno, Morales son y ahora... Viste que cuando son ellos mismos hasta que dejan de serlo. Exacto. Todo es muy plástico en la política. Digamos, viste que el sucesor Hasta que no se lo conviene come al maestro rápidamente. Bueno, eso suele pasar. 15% Sí, es muy- San Luis y San Juan, 13,7%. Como 87. Como 87. Como Mira. 87, Sí, perdón, sí, ahí sí. estamos. Perdón, lo tenía distinto en el papel. Estas son, estos porcentajes son los porcentajes en los que se recortó o el superávit. No, claro, el recorte que hubo de un año al otro. Bien. O sea, desde 2023, que el plan platita, un montón de cosas, se Exactamente. recortó a 2024 en este porcentaje. O sea, es masivo el recorte, ¿no? Estamos hablando de que un 15%, acá en La Nación se festeja un superávit de 2%, Claro. y acá hay una diferencia de un 15% entre un Tiene año y otro. superávit Es mucho. de 15%. Sí. Es impresionante. Sí, 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 es sí. rarísimo. Bueno, Nunca de, visto, de las creo. tres, Un hablando recorte de un una- poco de más un en año al otro. serio, de las tres, dos cambiaron de signo político, ¿no? San Luis y San Juan son de, bueno, lo que era Juntos por el Cambio. Claro, digamos. Exactamente. Es Eh, una... Jujuy también, pero ella era Sí, previamente. claro, las sí, otras sí, dos sí, cambiaron sí, en sí. San Luis es peronista. una de las provincias de donde más fuerte quiere pisar Milei también Claro, sí. con Ahí. sus propios candidatos, ¿no? Como Claro. con la Libertad de Avanza. Y tiene uno de los gobernadores más independientes de los armados nacionales también. Entonces También. puede ser. Ahora, estos son los gobernadores que que sí pasaron la motosierra, Exactamente. los que se portaron bien, pero ¿hay algunos que tienen déficit todavía? Sí, hay tres que Oh, ahí lo estamos viendo. Catamarca, 2,1, Buenos Aires, 2,9 y Chaco, 5,2. O sea, gastaron más que en 2023, un 5,2%. Y, O sí, sea, perdón. un año en el que supuestamente... Perdón, Chaco pasaron- es que la semana que viene hay elecciones y que Capitanich se está postulando, ¿no? claro, Exacto. contra sí. Esdero que le ganó. Claro que le la ganó. gobernación. Ahí aclaro y vuelvo a repetir lo que dije antes. Son solo tres las que no lograron el superávit. O sea, no es que son las peores tres, son las únicas tres que no tuvieron superávit. Eso es importante, porque si bien estamos haciendo un ranking de las tres en las que más fuerte pisó la motosierra y en las que menos, son las únicas tres contempladas en las que tuvieron déficit primario. Me saca una sonrisa Kicillof. Es un militante del déficit. Es un Kicillof. militante Es como, creo No, que no lo nunca, veo. nunca gestionó, es el único economista que siempre gestionó bajo el déficit. No, aparte, bueno, ha hecho crecer gastos exorbitantes en la provincia de Buenos Aires Sí. en muchísimas áreas, ¿no? Sí, y tiene un problema grande en la legislatura para que le sigan aprobando cosas y seguir gastando, ¿no? Claro. O sea, Claro. tiene un problema real en Kicillof. Bueno, ahora obviamente por la pelea interna que tiene, Sí. no sé cómo se puede Con decir, el Cristina. peronismo No, bonaerense. sí, con Cristina. Pero además tiene esto de utilizar la caja de la provincia de Buenos Aires para nacionalizar la discusión en pos de ponerse como el gran opositor, jugar a ser el rival a futuro de Milei, le toma en la agenda cosas que le genera más gasto. Bueno, de hecho, no solo que absorbió ex funcionarios de la gestión y demás, sino en un momento estuvo a punto de decir, bueno, si quieren privatizar aerolíneas, la compramos nosotros. O sea, Claro. es un discurso que tiende a un Estado más grande. Más grande. Viendo estos números habría que preguntarse con qué ¿Con plata qué querían guita? comprar. ¿Qué y plata la va a mantener hacer? Chicos, se compra- Impuestos, Claro. deuda. Y yo, subimos armas. mientras hacíamos este análisis con Martín, me surgía una pregunta y decía, bueno, estas provincias que son deficitarias, está bien, tienen un montón de gastos que capaz los utilizan en campaña, en cosas que le pueden servir de votos. Pero hoy en día, ¿sigue sirviendo esto de tener un Estado inmenso, de ser deficitario?
o garpa más la motosierra? ¿En qué sentido? ¿A nivel político? A nivel decís vos? político, exactamente. Bueno, da la sensación que se puso de moda la motosierra. Por eso. Motosierra Porque está de hacen moda. campaña con la motosierra ahora, ¿no? Era todo lo contrario a lo que pasaba antes. Bueno, es que antes era como algo, una mala palabra, por así decirlo. Esa era El mi ajuste. interpretación. Sí, el ajuste era mala El palabra. ajuste Hoy están era- los afiches. Bueno, Claro. ese cambio de rumbo que tuvimos me parece bastante importante de mencionar y ver Sí. cómo casi todas las provincias tienen superávit, cosa que no era común ver, y solo 3 tienen déficit. Entonces, ¿la motosierra la están utilizando hasta quienes critican a Milei para hacer campaña? Y sí. Sí, y yo creo que encontraron, uno de los grandes cambios de la mirada política con respecto a esto tiene que ver no con el cambio en sí, no con el ajuste, sino con el resultado. Si Ok. vos aplicás ajustes de esta dimensión, conseguís estos números y todo sigue igual, o sea, porque vos decís, si haces un ajuste de esta dimensión, se presumiría que se te cae a pedazos todo. Claro. O sea, si el ajuste está hecho groseramente, o sea, con desesperación en lugares que sean vitales. Sí. Pero digo, no hemos visto reclamos en lugares que digan, bueno, no hay insumos en los hospitales. Obviamente sí hay esos reclamos, pero digo, ¿se prendería fuego una provincia si le cortás el 15% de presupuesto? Hay Salvo que estuvieras gastando tanto por demás Claro. Exacto. ese que es ya el estás punto. sobregirado y entonces podrías haber sido superavitario durante años y tener no lo fuiste. ahorros y nunca lo Y te fuiste. la robaste, claro. Hay un tema Claro. también que Claro. aprovechan las provincias, porque obviamente todos estos recortes también pasan por debajo de la alfombra por echarle la culpa a la nación. Dicen, Claro. ¿de quién es la motosierra? De Nación. Y nosotros recortamos, ordenamos, pero pasa por debajo de la Tienen alfombra. a quien ¿no? echarle la culpa. Tienen a digamos. quien echarle la culpa. Igualmente, Obviamente utilizan en campaña ese En argumento. Nación dicen, se terminaron los ATN, bueno, cuando empiezan a enumerar los cambios radicales que hizo el gobierno, se terminaron los ATN, ya no... Cerramos la canilla. ¿Es verdad? Es verdad, pero igualmente, como creció muchísimo la recaudación y crecieron otras cosas desde principios de 2024, que fue como el parate económico hasta ver en qué carpeta ponía Milei la plata y demás, y cómo se ordenaba el país después de la llegada de Milei, que era una incógnita. Entonces, es cierto que frenaron todos los envíos discrecionales a las provincias, pero las provincias este año tienen muchísimo más plata que el año pasado. ¿Por qué? Ahí, perdón, tenemos plaquita para ver, ¿no? Sí. Tenemos placa. Porque ahí estamos viendo cómo, en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Por o sea, arriba de la Por inflación. arriba de la inflación. Sí. Es como si el Pará, salario te Espera, subiera. espera. ¿Vos me estás queriendo decir que a las provincias, o sea, ponele Salta, que dice 17,8, es 17,8 más la inflación de todo el Claro, año? Ponele Exactamente. 70, 80, Porque no si sé no te da cuánto un fue. número muy Como si te dijera distorsionado. 87%. Pero Claro, eso un es 80. dinero que le llegó de Nación a las provincias por ATN o por, Claro. ¿por qué? No, por las distintas coparticipación? partidas que tienen ya asignadas las provincias. Ah, ok. Claro, O sea, parte es plata que coparticipación, está parte coparticipada, TN. que tienen distintos ingresos las provincias ya determinadas por la A ver, coparticipación. vamos a como repasar las decíamos. provincias. Todo esto más, acuérdense que es más la inflación. ¿De cuánto fue la Y acá hay inflación? que dar un detalle. Pará, ¿de cuánto fue la inflación? Y ponele que 80. Y Y sí, Volado. yo iba a tirar más o menos lo mismo. Un 80 más el 17, más el otro 17, más el 14. Todo calcúlenlo, más el 80 de inflación, ¿sí? Claro. Estamos hablando del dinero que le coparticipa Nación a provincia. O sea que no es verdad que no reciban dinero de Nación, ¿no? Exactamente. Y el detalle que hay que dar es que en todas creció. Acá no hay ninguna o sea, hay algunas más ganadoras que otras, pero en todas las provincias les Todas. crecieron las partidas de la nación. O sea, todas tienen más plata que O sea, el mismo mes del año técnicamente pasado. ningún gobernador se podría quejar. Exactamente. Exactamente. Mira. En todas, o sea, la que menos creció, que es la ciudad de Buenos Aires, Dato mata relato. Ahí va. creció un 12,1% en términos reales. O sea, Qué más de un curioso. 10% en términos Sí. reales. Qué curioso. Le Y- dieron un 17% más y sin embargo tiene un déficit de un 17%. Yo quería remarcar justamente eso. En la plaquita podemos ver cómo la provincia de Buenos Aires fue una de las que se vio más beneficiadas por este gobierno Es increíble. y aún así es una de las 3 que tienen déficit. O sea, No, no. esa Bueno, relación- eso te explica todas esas notas que hacemos en las que mostramos la cantidad de dinero que se gastan en cosas que vos decís, ¿de dónde las Esa es sacan? otra cosa que quería aclarar en el punto anterior. Si bien la mayoría de las provincias tienen superávit fiscal, eso no significa que, lo hablamos también fuera de cámara esto, que tengan todavía gastos
¿cómo lo podríamos llamar? Prolijos, ¿no? Obvio. Prolijos, exactamente, que no gasten en, perdona la palabra, boludeces. Claro. O sea, sí. No te perdonamos. Acá Sí. se dice directamente. Si cae la motosierra sobre esos Claro. gastos innecesarios y se Sí. logra, bueno, un estado más eficiente en las provincias, estos números pueden ser más altos y más Por altos eso. a medida que pasa el tiempo. El nivel del gasto pelotudo que deberían tener las provincias como para poder ajustar de esta dimensión y encima teniendo, hay que dar, viste que es tiempo de que nos putean los periodistas porque hacemos todo mal, vamos a decir algo que es fácticamente cierto, o Sí. sea, Milei le dio más plata a todas las provincias de todos los colores e incluso a la segunda de su máximo opositor político hoy. Exacto. O sea, a llorar a Luján, chicos, Sí. con estos números. Al campito. A llorar también, bueno, mirá, la ciudad también que siempre se queja sobre los fondos, Sí, sobre sí. los fondos Igual, perdón. que se otorgan también. Todas bastante No, Y la ciudad es la más opositoras. perjudicada de todas maneras. Claro, ¿eh? ahí tenés las que más y menos. Son las que más, Salta, Buenos Aires y Tucumán son las que están en el top 3. Y en el top 3 negativo son Córdoba, Santa Es Fe y verdad, Cava. es la que menos le dieron en Claro. diferencial, pero le dieron Pero le 12% dieron más, más, con respecto a sí exactamente. misma. Sin digamos. dudas. Y déjame aclarar, perdón, la inflación, porque estos dos datos son de IARAF, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Fue del 66,9 la inflación a marzo, que es el mismo el mes en donde se tomaron los datos. Entonces, estos datos son por arriba del 66,9. Ahí va, bien ahí. Dos datitos políticos. O veo sea, acá. superan el 80% que Me estábamos gusta hablando porque ellos tranquilamente. dos se autologian, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahí Tiran vamos. datos. Estuviste Sí, sí, bien, es así. no, Cuando otra tienen un dato, Quiero decir elogian que el dato. Estoy Está muy bien. disfrutando de estar acá con Martín. Claro. Ustedes dan clases también, ¿no? En la Sí, universidad. en la Le UCA. damos en UCA y como yo tardo 3 horas para venir acá, él vive muy cerca, nos vemos también relativamente poco. Vecino de aquí. Dos datitos políticos. Yo me meto por la rosca, porque estos datos me encantan No, para cruzarlo con, excelente. con la, Bueno, con A la vos también realidad te rosquera. elogiamos, por supuesto, está excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dos datitos. Entre el top 3, el tercero, Tucumán, es uno de los aliados de Milei. Digamos, del panperonismo libertario que está jugando bastante fuertemente en el Congreso A ver, en pongamos pos la de placa. Milei. Ese es el caso de Tucumán. Y del otro lado, digamos, el tercero, empezando la cuenta de abajo para arriba, Córdoba. el compañero Yarlora Sí. es el máximo llorador. Yarlora llora fondos como nunca, jamás hemos escuchado a un gobernador en los últimos tiempos. Alfonsín le podría decir no te va tan mal, gordito. Claro. 12,5 es por arriba de una paritaria cualquiera. 12,5 Sí, sí. más 80 de inflación. Todo, o sea, 76,9 de inflación, o sea, queda por arriba del 80%. Y también hay un detalle que, en este caso, no es para elogiarlo a Milei, pero son 3 provincias en las que Milei yo entiendo que quiere hacer muy buena elección, como son Córdoba, Santa Fe y Cava, Claro. que podría derivar muchísimo más fondos verdad, y es son verdad. entre las más perjudicadas. Es verdad. sí, perdón, ¿no? Pero. Sí. Son nuestro carozo y narizota también. Pero ese Con comentario, ese comentario te juro que yo también lo quería decir. Son Claro, territorios en los que coinciden Juntos por el Cambio se consolidó muy fuerte y bueno, la Libertad Avanza le está Sí, sí, está sí. ganando. Le está comiendo la base electoral. Esto es dato puro, son datos oficiales, son datos sobre transferencias del Estado a los estados provinciales, sobre superávit provinciales, y después siempre tenemos nuestros malditos informes sobre en qué se gasta esos presupuestos. La conclusión que yo me llevo de esto, que creo que recién lo charlamos, es cuánta se habrán robado para aún teniendo gastos importantes y sosteniendo las provincias como las sostienen, pueden tener superávit. Es decir, lograron demostrar que con un 15, un 20, un 30 menos de dinero que el que gastaban antes, todo funciona de la misma manera aproximadamente. O sea, no sé si hay alguna coyuntura, alguna cosa importantísima en las provincias que esté desbordada, pero pareciera que está todo igual de mal que siempre, igual de bien que siempre, digamos, ¿no? Pero ¿cómo podían ahorrar ese dinero que todos decían que si se recortaba, ardía Troya? Ahí habría que encontrar por qué la motosierra es exitosa en el discurso para la gente. Exactamente, exactamente. Gracias. Igual Por favor, gracias a vos. nos quedamos, se quedan un ratito compartiendo más información porque Por sigue el supuesto. programa. Barrida y volvemos. Año electoral, pero siguen las podas e internas en Libertad Avanza. Esta semana
Primero dijeron que lo echaron, después que en realidad se iba a otro distrito, pero el secretario de Transporte, y todas las semanas pasa algo así, pero tiene que ver también con el armado que se está haciendo de La Libertad Avanza, ¿verdad? Sí, hay como una intriga, hay como una discusión de fondo sobre el plan a futuro de cara a la contienda electoral, pero eso te lo vamos a contar en una segunda parte. Ahora te voy a contar la papota. La papota es, lo agarraron a Mojeta, secretario de Transporte, y fuera, como dijiste vos, fuera, motosierra para Mojeta, lo echaron, pero dijeron que lo echaron y después de decir que lo echaron, putearon a los periodistas que dijeron que lo echaron. Por los periodistas Porque es mienten. así. Porque Lo echaron, pero no una lo echaron. Una fuente fidedigna te dice, sí, efectivamente lo desplazaron por esto, esto y esto. Después siempre viene un tuit que te alecciona y te dice, sos un mentiroso, sos un operador, sos Deberías escoria pedir casta perdón. y pedí perdón, y por eso nos deberían odiar más. Así que para hacer honor al odio que que debemos generar, vamos a contar qué es lo que pasó con Mojeta. Mojeta es un hombre que está muy bien visto en la gestión. Está muy bien visto por Milei y está muy bien visto por Luis Caputo, pero tenía un problemita de origen. El problema de origen que tenía era Llora, que veníamos diciendo, la vinculación con Llora. A ver, no directamente con Llora. Mojeta era parte de un tridente de funcionarios que vinieron por un acuerdo tácito con Schiaretti. Se decía que los diputados y senadores de Córdoba iban a acompañar las ideas de La Libertad en el Congreso por estos 3 cargos, que eran 3 cajitas. En un momento eran la ANSES, después fue Transporte, y en Transporte tenían 2 cuñas. Tenemos ahí una plaquita de los 3 cordobeses, 2 ya han caído en desgracia, y uno está a punto de serlo. Arriba lo tenemos a Osvaldo Giordano, que era el titular del ANSES, el hombre que descubrió el tongo que demostró que Alberto Fernández, además de inútil, era corrupto. Es el hombre que denunció eso. Que lo echaron. Y que lo echaron a sí mismo porque la mujer de él votó en contra de la ley Bases, una militante del peronismo más ligado a la posición tradicional, y por eso voló Giordano. Le tocó a Mojeta. Ahora, ¿por qué el cobro a Mojeta? Bueno, porque se dice que el pacto con Schiaretti, Llora no lo cumple. Y entonces, ¿qué pasó? Se hizo la votación por la comisión para estudiar el escándalo cripto, y los cordobeses votaron a favor. Todos los cordobeses votaron a favor. Entonces dijeron, bueno, Ya está. Fue una de las llaves encima Este para fue que... la- es el más, otro fue por lo Fue lo definitorio. Y ahí pagó el pato Mojeta, no por Mojeta, sino por la caja de Mojeta, porque debajo de Mojeta hay mojetitas. O sea, todo se llena con gente. Hay uno más, que es el tercero que tenemos aquí, el señor Edgar Pérez, que es el titular de la CNRT, Ajá. el órgano de control del transporte que te dejó hoy en banda. Sí. Este mismo órgano es el que controla Edgar Pérez, y que pronto va a ser eyectado, seguramente desmentido y eyectado esta semana, porque seguramente la CNRT vaya a tener una nueva forma. Están pensando fusionar organismos de contralor de transporte todos en uno, con la ANAC y otros. Entonces, esa sería de la salida del tercer y último cordobés que quedaría en estratos de funcionario importante. ¿Por qué terminó siendo? Dicen que lo de Mojeta fue que, che, ¿pero qué hace acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué estamos sosteniendo esto acá? Bueno, no, listo, poda. Así dicen que fue la decisión para sacarlo a Mojeta. Después, todo se transforma y sale el tweet blue de Santiago Caputo, que no admite que la cuenta es de él, pero John Milei emperador. John Milei Emperador tuitea, obviamente por culpa de los periodistas, y valora el rol de Franco. Franco es Mojeta, no es nuestro Franquito, No sé es yo, Franco no sé Mojeta el funcionario, y dicen que en verdad nunca fue echado, sino que quieren impulsarlo como funcionario, y que estamos acostumbrados a que el kirchnerismo usaba el Estado para hacer campaña desde el puesto público, y ellos que hacen las cosas diferentes, nosotros no lo entendemos porque no estamos deconstruidos libertariamente. Estoy leyendo, ya sea porque están desesperados por los clics o por que son unos soretes que lo único que quieren es hacer daño. Los medios salen a instalar que echamos a Franco Mojeta. Los medios salen a operar y a hacer daño.
pero ¿lo echaron o no lo echaron? Bueno, los mismos que te dicen que sos un hijo de puta son los mismos que instalan que lo echaron. Digamos, esa es la realidad. Pero bueno, lo cuentan distinto, lo cuentan con este rol de candidato y lo cuentan con esta diferencia que en Caputo nada es, digamos, Casual. nada es casual, nada no está pensado. Que diga esto del símbolo de la gente que deja su cargo público para hacer la campaña, que es lo que debería ser así. ¿A quién te suena eso? Lo dije medio complicado, pero un funcionario público deja su cargo para hacer campaña. Es lo que debería pasar. ¿Quién no lo hace eso? Adorni. Adorni, exactamente, Adorni. Que Adorni está del otro lado de la mesa de la interna, que es hombre de Karina Milei. De paso, ¿viste? De paso una mojadita de Cañazo. oreja, de decir, bueno, esto es lo que se debería hacer. Mojeta deja. Y a Mojeta le están poniendo la escupidera. Porque, ¿por qué? Mojeta podría ser candidato y incluso encabezar la lista. Luis Caputo, que lo apañó para eso, decir, bueno, espera, este funcionario sirve y es un cuadro que construimos bajo mi órbita, vamos a rescatarlo. Talló por él en esta salida y dijo, bueno, sí, digamos que va a ir por las elecciones. Bueno, efectivamente, si es así, lo que van a hacer es, bueno, perfecto, afiliate a la Libertad Avanza y sé candidato. Perfecto. O sea, corta los lazos con los que dijeron que, los que pusieron el nombre para que vos estuvieras acá. Ok. O sea, así Lo que construye... quieren es que corte vínculos con Yarlora, que se juegue y se afilie a la Libertad Avanza, y es decir, que no quieren que ningún otro espacio que no sea Libertad Avanza maneje las cajas del Estado. Exactamente. Entró en ese lugar Luis Pierrini, que es un hombre que viene de los seguros, nada que ver, pero es un hombre del riñón de Luis Caputo. Luis Caputo rápido dijo, no, bueno, si Santiago quiere reconstituir esto, el lugar me lo sigo guardando yo. Y ahí perdió, ¿quién perdió? Guillermo Franco. ¿Por qué? Porque Guillermo Franco fue el alma mater de todo el armado con las fuerzas de la oposición, digamos. ¿Qué pasó esta semana entre Santiago Caputo y Francos? Hubo un comentario que tomó mucha relevancia, que fue de Milei, diciendo que, dando a entender que Caputo estaba por arriba de Francos. Francos. A ver, en el organigrama de la mirada integral de gobierno, era como lo puso en un lugar de contralor por encima del gabinete, incluido Francos. A Franco no le cayó muy simpático esto. Escuchémoslo cómo contestaba cuando le tiraban esta frase del presidente al jefe de gabinete. Yo creo que lo dijo de esa manera, como ha hablado siempre del triángulo de hierro, que son expresiones que desde mi punto de vista no agregan nada, ¿no? El presidente se maneja como a él le parece, tiene su asesor Santiago Caputo, que consultará, supongo yo, muchos de los temas, pero finalmente el jefe de gabinete soy yo o el que sea, ¿no? En este caso soy yo y soy el que me hago responsable de los actos que yo firmo. Yo no entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, ¿no? O sea, no resuelve temas, ¿no? Yo creo que... Bueno, el triángulo de tiene hierro. razón, aparte lo que dijo. Sí, el triángulo de hierro no agrega nada. No agrega nada. Para mí esa es la frase que pasó, Sí. el deslizó Franco. Pero es la más fuerte. Sí, para mí es la más fuerte de lo que dice. Y después dice una cosa más que ahí coincide con Caputo, porque de Caputo se viene diciendo que en algún momento va a ser el jefe de gabinete de Milei. Bueno, acá Francos dice la razón por la cual no va a pasar eso no tiene la firma Bueno, porque y no quiere la firma. No se quiere hacer responsable. no de esta manera, Claro. no. ¿Quién podría tener la firma? Francos. Y Totalmente. por eso Francos está donde está y Santiago Caputo está donde está. En la segunda parte te cuento una más despiadada poda libertaria. Bien, podas libertarias se están matando en el armado, porque acá lo que se está cuestionando no es tanto quién va en las candidaturas, que ya eso ya está en los distintos distritos, sino, bueno, a ver, tenemos este poder. ¿Quién quedó acá? ¿Quién quedó acá? ¿Y cómo vamos a manejar ese poder de cara a la construcción que están proyectando? Porque Claro. es un poco eso, ¿no? El plan de expansión. digamos. Exactamente. Y mientras tanto en el conurbano están... Se está evaluando la alianza con el PRO. Sí, se está... esto del lado de la Libertad Avanza y del lado del PJ
los intendentes sí están con Kicillof. Sí, Sí. parece haber un acercamiento entre Cristina y Kicillof, que ya como medio limaron asperezas, pero sigue al mismo tiempo Más habiendo allá, digo, del ruido. acercamiento entre ellos, pero los intendentes están con Kicillof por una cuestión obvia de tener que tener relación Caja. con el gobernador y de caja. Tiene la caja, tiene la billetera. Total, pero tiene buena relación con ellos también. Salvo los camporistas rústicos, ¿no? Sí. Los camporistas Sin históricos, dudas. Mayra, digo. Y obviamente Cristina se les presentaría en su Territorio. en su territorio, porque se presentaría en la tercera. Entonces, Allí donde la ficha limpia no puede llegar. Dios mío. Bueno, bastante ruido hay entonces en las elecciones. Barrida y seguimos. Posadas es otra de las ciudades más pobres del país, con el 43,3% de pobres según el último censo del INDEC. ¿Cuánto destina una ciudad tan humilde con gente, la mitad de la población bajo la línea de pobreza, en su consejo deliberante? Acá seguimos en nuestro tour de La Casta sigue intacta en los municipios recónditos de nuestro país. Ya hablamos de Concordia, ahora estamos hablando de Posadas. ¿Cuánto se destina en Posadas al Consejo Deliberante? 18.700 millones, convirtiéndose así en el Consejo Deliberante más caro del país. 18.700 millones por año. Ustedes dirán, bueno, pero es enorme el Consejo Deliberante. ¿Cuánto sale por mes? Son 1.551 millones por mes y por día 51 millones que sale solamente el Consejo Deliberante de Posadas, que imagínense la cantidad de actividad que puede tener y en qué puede llegar a gastar 51 millones de pesos. Estamos hablando de contratos, empleados, ediles, gastos, movilidad, viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un montón de plata para un lugar que a donde abunda pobreza realmente. Esto es el municipio, el intendente es Leandro Lalo Staleta y es del Frente Renovador para la Concordia. Miren, ahí tenemos los datos. En la pobreza es el 33% de hogares, 43%, como les decía recién, de personas en pobreza, en indigencia. 6,4 de hogares y el 7,7 de los posadeños, ¿se dice? ¿Posadeños? Sí, misioneros. Bueno, misioneros que están ahí en que viven en la Posadas. provincia de Misiones. Y estos son los datos de pobreza. Cuando pensamos que son 51 millones por día los que se gastan en el Consejo Deliberante, uno podría suponer que son, no sé, 50... que igual sería un montón, ¿no? 50 concejales que gastan un palo por día, no. Que es un consejo enorme, que tiene un montón de actividad. No, es un consejo chiquito. Chiquitito. ¿Cuánto tiene? Apenas 14 concejales tiene. Apenas 14 concejales. Pero otra cosa curiosa es que del presupuesto total de Posadas, el Consejo Deliberante, bueno, es un 15% del total del presupuesto, cuando en la provincia de Buenos Aires, por ley, el presupuesto del Consejo Deliberante no puede superar el 2%. O sea que es curioso por demás y además es casi tan suntuoso como el de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Exacto, sí, que tiene el 20, gastan más o menos lo mismo, son 20.000 millones de pesos y tienen el doble de concejales. O sea, per Exactamente. cápita termina siendo muchísimo más caro, como lo es un consejo deliberante de Posada, chiquitito, que debería ser austero. Bueno, gastan lo mismo que la ciudad de Córdoba. Que es una de las tiene ciudades más grandes de la Argentina. Exacto. Exactamente, son municipios a donde no pasó la motosierra y a donde sigue el flagelo de la pobreza. Posadas, en esta oportunidad nos ocupamos de ustedes, de los misioneros, con estos datos que consiguió Guillermo Lanfranconi y que te los contamos solamente acá en Border. Barride, seguimos. Vamos a volver a la interna dentro de Libertad Avanza, que van a decir que es todo mentira lo que estamos contando, pero bueno, no importa. Es Fuerzas del Cielo versus Territorio. ¿Qué pasa en la calle versus qué pasa en los idearios? Hay interna en la construcción de ese armado en la provincia de Buenos Aires y esta semana tuvimos varias perlitas para mostrar. Y hubo un episodio que fue interna a cielo abierto, como le gusta bien a un ala de la Libertad Avanza, que todo se resuelve en las redes,
¿Qué pasó? Te vamos a contar primero, acá lo tenemos a Santiago Caputo con la foto Más que le viral de esta sacaron, semana. la foto del viral de esta semana, cuando sacaron la foto en la Fundación Libertad que no le gustó y que reaccionó bastante mal con el fotógrafo. Santiago, bastante mal Perdón, también salió en la foto. Esta fue en el debate. La de Libertad y la de perdón. Macri. Es la verdad, que es se ve con verdad, Macri. tenés Esa razón. en el Fue debate. en el debate, no en la Fundación Libertad. Apareció bastante Santiago Sí. Caputo. Está en esta subiendo el semana, perfil. es una rareza. Y abajo tenemos internismos. Ya hablamos de Caputo Luis, el ministro de Economía, que ahí talló en transporte. Hablamos de las diferencias con Franco. Y hay una persona más ahí abajo, chiquitita, también pelada, que es Eduardo Lule Menem. Ah, sí. ¿Quién es Eduardo Lule Menem? Es el armador del otro lado de la grieta libertaria, es el armador de Karina Milei, el hombre que talla en los armados provinciales, municipales y demás. ¿Qué diferencia hay ahí? Hay una diferencia radical, porque Caputo dice que el oficialismo lo que tiene que construir es un Congreso fuerte. Entonces lo que tiene que apostar todo y sumarle caras y sumarle recursos y sumarle sobre todo militancia es a las elecciones nacionales. Y desdeña el armado municipal y el armado provincial. Y ahí entra en conflicto con Lule, que es el armador de lo minúsculo, de va elección por elección, concejal por concejal, y es el armado que hace oficialmente Karina Milei. Ahí hay una tensión. ¿Dónde se vio la tensión ahora? Se vio en las redes, como todo se soluciona en La Libertad Avanza, pero hay un detalle más, previo a mostrarte lo de las redes. Karina Milei es hermana, obviamente, todos sabemos, es hermana de Javier Milei, y tiene un tema que es casi gracioso, pero tiene de armador en la provincia de Buenos Aires a Sebastián Pareja, y Pareja va afiliando parejas de hermanos. O sea, vos tenés por un lado a los Menem, Carlos y Lule Menem en el armado de Karina, y por otro un nuevo incorporado a este armado carinista que es Nicolás Scioli. Nicolás Scioli, hermano de Daniel Scioli, presentó La Libertad Avanza acá nomás en Tigre, y obviamente Daniel Parece me lo cruzo en el fue gimnasio. y lo acompañó. Casi segura, ¿eh? Probablemente, Puede ser, por su nombre sí. de aquí de Saludalo la la zona próxima. norte. Está ahí apostando a tallar en tierras de Zamoras, ex tierras arrasadas del masismo, y ahí está Scioli trabajando en esto, en la elección micro, en ir por lo municipal, por lo de los concejales. Bueno, así está todo en la provincia de Buenos Fueron a un Aires. bar, ¿no? Ahí para hacer campaña. Me parece una unidad básica que armaron Pero, con porque LED, tiene el con coso de la- imagen el LED, logo LED de la Libertad Avanza. claro, como La de las Fuerza del fuerzas del Cielo. cielo. Sí. Las Fuerzas del Cielo es el grupo de militancia creado por el Gordo Dam, que fue con el acto todo muy romano de su momento, y es la fuerza de la militancia, streamer, de las redes. ¿Tenemos y foto del Gordo de, Dan? de los jóvenes. Lo tenemos al Gordo Dan con una compañera de militancia que se llama Marina Baglietti. Esta chica justo esta semana había ido a Carajo, al streaming militante donde está la misa del Gordo Dan, y la fue a visitar. ¿Quién es esta chica? Esta chica es una militante de Junín. ¿Y qué le pasó? En un chat la rajaron de La Libertad Avanza y ella lo mostró directamente en las redes. Tuiteó acá que estaba comunicando, lo arrobó a Javier Milei, lo arrobó al Gordo Dan y dijo, bueno, mirá, esta persona que maneja La Libertad Avanza Junín, que se llama Alberto Me Pascual, resuena Alberto Pascual. nos rajó. Alberto Pascual te debe sonar porque debe haber pasado por 628 partidos Sí. antes de este momento, Sí, sí, y sí. ahora era la cara libertaria que consiguieron los Menem. Acá lo tenemos a Alberto Sí. Pascual, el juninense que era hasta ayer el referente de La Libertad Avanza en Junín. A ver, pero volvamos al tuit que no terminé de entender qué le pasó a esta chica. La chica contaba ahí que estaba armándose un evento y de la nada en el chat de los referentes del partido vino uno de los Pareja, dice. hombres de Pascual, que es Juliá, creo que se llama Leo Juliá, y la borró. Y después contó que, bueno, no, que estaban sacando gente que no son parte del armado de La Libertad Avanza, sino que son de partidos exógenos. Y después otra militante. ¿Qué quilombo? No entiendo nada. A la chica esta que se sacó una foto con el Gordo Dan, la terminaron rajando, nadie sabe por qué.
La rajaron porque milita en las fuerzas del cielo. Y En la Fuerza rajó del Cielo. pareja que Claro. milita con Karina. Claro, porque dijo que el armado de la Libertad Avanza no incluye a las fuerzas del cielo. Una rareza, porque en verdad es un grupo militante No, del mismo partido. Son todos microgrupos que se Claro. van matando entre ellos. Claro, y ¿Cuántos ese serán en chiquitaje- cada uno de los esta chica manejaba las redes, todo voló. Entonces se quejó por las redes y le contestó bajo el Gordán, a su estilo, con sus edictos, voy a tomar cartas en el asunto. Y tomó cartas en el asunto. Pero acá al lado hay un comentario de Estefanía Velasco. ¿Quién es Estefanía Velasco? Era como la mano derecha de Pascual, que le dice, y sí, la verdad que me parece medio mal, no lo tomes a mal esto, pero la verdad que sí, no podés estar en este armado, porque vos sos las fuerzas del cielo, y la fuerza del cielo es otra cosa, no es la Como si Libertad fueran Avanza. oposición y oficialismo, ¿no? Un chiquitaje tremendo, Sí, un pero muy chiquitaje. explícito, al punto de que pasó algo bastante insólito con esto. Escúchala a Estefanía Velasco contar cómo trataban ellos mismos a los diputados de la Libertad Avanza, electos a los concejales de Junín, que los sacaban del acto porque Pascual no quería, porque era el nuevo jefe libertario que había puesto Pareja y Lule Menem en Junín. Escuchémosla a Él está siguiendo Estefanía. las ideas de la libertad, y eso no lo podemos negar, pero él está fuera de lo que es el lineamiento de la Libertad Avanza. Nosotros, como ustedes sabrán, nuestro presidente a nivel provincial es Sebastián Pareja, y las fuerzas del cielo vienen desde otro lado. No podemos tomarlo como parte de lo que es la Libertad Avanza porque está completamente por fuera. Concejal, él está siguiendo. ¿Dijo presidente a nivel provincial? Claro, sí, Qué bueno, claro. el presidente Juan provincial del partido, un chiquitaje tipo, bueno, cuando vio esto, no sé si lo habrá visto el Gordodán cuando actuó y qué pasó, final, moraleja de esto, Pascual voló, Pascual tenía un cargo en el PAMI en Junín y lo echaron del PAMI y lo echaron del partido, a tal punto que nosotros cuando vimos este video lo capturamos. Pero después quisimos volver a entrar para ver los comentarios y nos aparecía este cartelito. Esta página no está disponible. Le volaron la cuenta también. Esta chica seguramente habrá sido corrida con Pascual y los demás. Esto pasaba en Junín. Es carnicería a cielo abierto entre las internas de los militantes de El Gordodán, que seguramente es muy probable que El Gordodán ocupe un lugar para diputado. Se viene impulsando eso. En el Armado Nacional. Por debajo pasa todo esto. No, y esta vez Es increíble. la pagó Pareja. O sea que efectivamente tomó cartas en el asunto y le, Tomó y cartas le en el asunto, respondieron. elevó el tema y lo corrieron. Respondieron. Poda libertaria a cielo abierto y como las internas que quiere ese sistema de alianzas con todo lo residual que arma Lule Menem, lo ve Santiago Caputo y tácate, motosierra también para adentro. Pero es increíble porque ¿a quién va a quedar? No sé quién va a quedar. Es Igual muy por el difícil quién otro va a quedar. lado También es tenés- cierto, a ver, Que les va tenés un bien nivel- igual así, ¿no? Claro, Pero- y por otro lado también tenés un manejo de poder de, bueno, ¿quiénes tienen que integrar esto? Los que son fieles propios, que se ufanan que son los de las fuerzas del cielo, o los advenedizos que vas capturando por Ahora, ahí. lo que da la sensación es que en realidad, como no le gusta a Milei jugar el juego político de armar, se corre de ese lado, es que hay tantas cabezas que a su vez deciden, que toman decisiones, pero que están adentro. Y bueno, hay una lucha y disputa de poder porque no hay un ordenador que se quiera meter en ese rollo. Y me evidentemente parece a mí, ¿no? también un poco cede Karina Milei y Pareja al decir, bueno, yo rajo a este, vos rajás al otro y se ponen de acuerdo y rajan a todos, terminan Claro, rajando a En un todos. punto tienen que ceder, porque si vos decís no sos parte de la Exacto. militancia a la otra Si te corriente de la resistís. militancia y pisaste medio fuera del Alguien charco, tiene que ¿no? ceder. Pero esto encima debe ser así en todos los municipios. En todos los municipios Si está estamos viendo pasando. esto que pasa en Junín, Sí. imagínate lo que va a ser en municipios, por ejemplo, del conurbano bonaerense, muchísimo más grandes, Claro. con otras disputas políticas. También hay con otro algunos en los peso. cuales comulgan, o sea, hay diferencias internas, pero pueden definirse dentro de la interna. Esto fue como un caso excesivo, porque ya que no invites no solo no estaban invitando a esta chica que es una influencer y era una militante, había un acto en Junín y no invitaron a los dos concejales que tienen Junín de la Libertad Avanza, Claro. porque son de la Fuerza del Cielo, pero son electos por la Libertad Avanza, o sea, Claro, tipo, totalmente. y el señor Pascual no fue electo por nadie y así le fue. Ujú. ¿Y cómo está esta interna, o sea, traspolada a toda la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen información de
cómo se están viendo estos quiebres o cómo están repercutiendo en las provincias, en los municipios, porque a mí me parece que a lo que ayudan es a que los intendentes, los varones del conurbano, sigan teniendo el manejo de los municipios, porque no surgen Sí, que se nuevas aprovechen de figuras. esa, No, y esa tienen fracción. la relación directa con Kicillof porque tienen que trabajar con Kicillof, pero digo, no están pudiendo ser reemplazados ni hay personas Por que eso los vayan a son reemplazar. mucho más permeables a tener un acuerdo con lo que era Juntos por el Cambio, con el PRO en la provincia de Buenos Aires, Claro. para tener un armado muchísimo más consolidado, porque si estos conflictos se repercuten en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, explota el partido en 2 minutos. Sí, o directamente con el oficialismo. Hay mucho intendente del PRO que está hablando más con Milei que con Macri hoy. O sea, Montenegro, Kicillof, claro, ahí está. Ramón Lanús, o sea, están todos más cerca de... ¿cómo pasaba? Es un fenómeno muy kirchnerista también, o sea, como pasaba con cómo crecía Néstor en el conurbano, Contra Dualde. hablando directamente con los intendentes. Bueno, los libertarios están tratando de hacer lo mismo. El problema es que, bueno, es difícil contra la estructura y contra los oficialismos de las intendencias. Claro. La diferencia ahí está en el criterio. Unos quieren construir con la rosca política que quedó afuera de todos los partidos o ir seduciendo partes de otros partidos para armar una estructura desde abajo, y otros dicen, no, pone un influencer, Claro. pone un tipo famoso. Sí, la visión del outsider. Y todo, claro, y seamos todos outsiders y somos todos esto. Bueno, esto es la provincia de Buenos Aires, pero estamos a 2 semanas de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y queremos ver un poco cómo están algunas de las encuestas. Hay un montón de encuestas, cada uno que se manda a hacer una encuesta. le Sí, da pero lo que hay distinto. que ver es la tendencia que Sí. tienen cada una de las encuestas. Y vos elegiste La- una puntual, que es la Exactamente. ganado, la encuesta que por lo menos la última vez le pegó. Le pegó la de DC Consultores. ¿Y qué pasó en las últimas semanas? Antes del debate, esta encuesta. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Venía, digamos, encabezando Santoro, ¿no? Por pocos puntos, todo muy, muy atomizado, fraccionado. Y ahora parece que Adorni lo está dando vuelta. Las tendencias indican que lo está dando vuelta. En la porque última semana se lo vio muchas veces con Milei, porque esa es es la que por campaña ahí va la de Adorni, campaña, sí. tipo. Claro. Que Es ahora muy- vamos a puntualizar en Sí, eso. muy gracioso, porque Sí. Santoro le dijo a Adorni que Adorni es Milei y que Santoro es Santoro. Santoro es Cristina, Es que- tampoco seamos, vamos con los Es eslogans. que para los que vieron el debate, Santoro arremete contra ese vos Adorni son Milei, como si fuera una connotación negativa. Y Adorni es en lo que se Y en sube. realidad es justamente lo contrario desde la visión libertaria, porque Le conviene que te le digan conviene. eso. Es justamente lo que le pasó en las elecciones del 2023 cuando no pudo construir equipos lo suficientemente competitivos Claro. en No, y que en no las traspolaban el provincias. Milei. Exacto. Milei era votado, pero los nombres que ponía Porque no no eran lo veían Milei, relacionado. claro. En cambio, ahora sí Bueno, lo ven Adorni relacionado. entonces está primero. ¿Qué Entonces más? está primero con 25,6%, después tenemos un poquito por atrás, tenemos con 23,1% a Santoro, Lopenato en tercer puesto con un 17%, Larreta cuarto con 8,7% y Marra con 6,4%. ¿Qué pasa con el resto? Según esta encuesta, no pasarían el umbral del 3% para ocupar una banca. Entonces acá lo que vamos a ver es probablemente una pérdida de mayoría del PRO, que se ve también desatado con esta interna con Larreta, o no interna con Larreta, sino que este desprendimiento que le va a afectar bastante. ¿Y qué va a pasar? El PRO y Unión por la Patria, los dos van a reponer, según esta encuesta o según cómo quedaría el Consejo, la legislatura porteña, va a recomponer los 8 y los 6 que tienen que renovar, el PRO y Unión por la Patria, pero ¿Cómo la quedaría Libertad compuesta Avanza. si se diese esta encuesta? Unión por la Patria mantendría los 18 que tiene, el PRO mantendría los 12 que tiene, después, bueno, más aliados y Claro, todo eso, porque divididos Coalición se Cívica, reparte, claro. Coalición Cívica desaparecería, por lo menos no renovaría ninguno, quedaría con uno, creo. Marra lograría uno, repondría la suya. Y la Libertad Avanza, sorprendentemente, daría un salto y quedaría con 12 o 14. Depende porque es muy difícil calcularlo. Pero bueno. He medio- Casi una mayoría esta propia. semana también Marra, hubo 2 momentos que a mí me dejaron medio. Una es cuando va a saludar a Santiago Caputo y tienen como un entredicho, siendo que Caputo era empleado de Marra. O sea, Santiago Caputo Sí, hay un trabajaba en la cruce. consultora de Marra y le dice, lo va a saludar
y parece que no le da bola. Hay un cruce, está medio cortado el video, no se entiende bien. Claro, a mí pero- me da la sensación de que Ramiro Marra fue a tratar de meterse en En esa el Me círculo. parece que charla. le quiso decir, a mí me vas Creo a que- saludar. creo A que mí en me el vas a círculo- saludar, amigo, que te pagué el sueldo. En el el- otro Pero ahora el dijo, otro tiene un "Esperá". poder. Sí, pero igual. En el círculo estaba Sago también, y como que Santiago Caputo le dice maleducado no soy, como que está cortado y no se Yo entiende. no soy el pero- maleducado, le dijo. Exactamente. Como, para mí Marra le habrá dicho saludame maleducado o algo así, o no seas maleducado. Sí. Y el otro le dijo el maleducado no soy yo, pero bueno, muy arriba. Y después el otro momento es cuando en el debate le dice a Adorni, casi entre la... No, te invito a hacer una alianza. O sea, y a Adorni no entendemos bien qué le dice. Nos vamos Sí, a aliar es con que- todos los que piensan como pero todos los que piensan como ustedes, el único Menos que vos. el único que tiene una posibilidad de entrar es digamos. Sí. O sea, Marra, una de las víctimas principales de lo que contaban acá antes, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. de estas internas que tiene el gobierno a cielo abierto, que con Marra lo desplazaron completamente, pero bueno, con otros han sido más permeables también, Sí, ¿no? fue Han sido más permisivos. un gesto de poder absoluto de Karina Milei sobre la construcción política fue sí. el descabezamiento de Marra. Y Claro, pero Adorni y fíjate todo de que- Karina. No sé qué Claro. error no forzado, porque es una persona que se presenta sola o, bueno, con el sello de la UCD y entra en la legislatura. O sea, qué mal le Entraría podría... a penitas por ahora, pero, Por ahora. pero lo que vemos acá es, primero, un Adorni que parece dar vuelta a la tortilla y parece que no lo afecta tanto como se pensaba, según esta encuesta, la salida o el desprendimiento de Marra, que se pensaba que le iba a pasar mucho más factura. Por ahora parece que no. Después, por otro lado, tenemos Larreta, que estaría haciendo una mejor campaña de lo que se pensaba y está ahí con los penatos, sí sacándole muchos votos. Sí. Y después un Santoro que se empieza a desdibujar, aparentemente, y no lograría A mí lo tampoco que me imponerse. impresiona es que Larreta, según la encuesta, solamente un 8,7% de personas lo voten, cuando yo veo videos que todo el mundo lo ama. O sea, él va por la calle y todos lo saludan. ¿Tienen Fanta en la mano? Campaña. Bueno, pero bueno, es alguien. No Quizás. sé, loco. Viste que él admitió, se autopercibió alien y Igual impuso un persona- poco de agenda en esta Sí, campaña. pero se quedó Pero hay que callado, ver si dijo es pis y suficiente. salió corriendo. O sea, tipo, Sí. No, bueno, también está el tema de se está conurbanizando la capital. Eso sí, Tiene eso sí. muchos puntos que Una fueron discusión entrando, grande. pero que él no los, aparentemente no los está pudiendo capitalizar y sí lo está pudiendo capitalizar Adorni. Sí, lo que está capitalizando Larreta más que Larreta es la eclosión del PRO, porque si él acusa a Jorge Macri de conurbanizar la ciudad, cuando él llevó a Jorge Macri a la ciudad como ministro, Claro, y se le tira conte- tiros en los pies. Claro, y le contestan, bueno, pero vos no agarrás la pala, qué sé Sí, yo, sí, le, sí. le contestan en el mismo tono cuando en verdad hace 2 minutos estaban todos juntos y se acusan de lo mismo. O sea, Los Penato acusa al armado de Larreta cuando Los Penato cruzó la General Paz, lo venimos diciendo, para esta elección nuevamente. Los Penato tranquilamente es poco conocida como candidata, Exacto, fue tranquilamente. víctima de esta nacionalización. Pero de las además podría haber elecciones. sido candidata de Larreta sin dudas. Fue funcionaria de Larreta en contra de la campaña de Jorge Macri hace 25 minutos. Sí, totalmente. Entonces, chicos, se nota mucho. Se ¿entendés? nota. Y Todo además- muy chiquitaje. Y además dale. obligó a Mauricio Macri a meterse de lleno en la campaña, con los spots. Bueno, el otro día hablando con Novarecio, una de las quejas de Macri con Milei. ¿Vos que le hablás hizo con Novarecio? directamente- No, la entrevista que le hizo Me a pongo Mauricio Macri. recontra receloso. En si te hablas A24, con- no. No pareció. No, pero la escuché y una de las cosas que me llamó la atención es cómo Macri se refería a esta decisión de la Libertad Avanza a avanzar sobre lo que es el territorio de Capital. Porque dice, ¿por qué no se van a joder a otro lado? Dice en otras palabras. Claro. ¿Por qué no se van a joder a la demás provincia que las gobierna Unión por la Y Patria? porque los peronistas, olieron lo que la sea? crisis, porque él es más sencillo la libertad. Lo que no entiende Macri, porque Macri no se puso los pantalones para competir, porque debería haber sido él el candidato a concejal Y visto los candidatos, para sí. hacer sobrevivir su propio partido, dado la cuenta de la Sí, sí, oferta sí. que hay. Pero lo que no ve es que, a ver, hay una visión estratégica correcta de los libertarios. Los libertarios tienen posibilidad de ganar en la ciudad y es el distrito más grande. ¿Van a dejar pasar la oportunidad Tal solo cual. por qué? Por Porque, un capricho. porque Macri llora, no. Además, O sea, No hay que olvidar además que, Claro. al igual que Macri, Milei también salió de la ciudad. Empezó en la ciudad. Entonces, él también puede reclamar su derecho de pertenencia, Pero de decir, tot- es el lugar de donde yo absolutamente. salí, entonces quiero presentar mis candidatos. absolutamente. Es curioso que el PRO termina teniendo un discurso feudal para cuidar una ciudad que los hizo ser la voz republicana. Entonces vos decís, bueno, chicos, escuchen.
No es tan ilógico que le vayan a competir donde le pueden ganar. ¿A dónde quieren que vaya a competir? Obviamente que va a ir a competir a la provincia, No, y pero además- no, ¿sabes que no, es Además, distinto? si vemos estos números así, obviamente agarrándolo con pinza como hacemos con todas las encuestas, viendo las tendencias, estaría superando el 31% la ¿Qué Libertad cosa? Avanza. Entre Marra y Adorni. Bueno, O sea, el espacio, digamos el espacio que libertario. representa Claro. a la Libertad Avanza en la consciente de la gente tiene más de 31%. O sea que pierde cada vez más terreno, evidentemente. Bien, hoy la oveja negra, mucha rosca, ¿eh? Es divino. Hay Necesito días de un poco rosca más y de días de sangre, rosca. un poquito más de sangre Te para la traje próxima. sangre. Trajimos Porque teta de sangre. Estás desmemoriada. Estás desmemoriada. Empezamos Hay que con cuidar sangre. palabra por palabra porque Seifert es más malo que yo, ya está comprobado científicamente, o sea, hemos trabajado en varios programas Dermatológicamente juntos, testeado. testeado totalmente, pero mucha rosca, porque yo más algo más. Empezamos con sangre, Empezaron con después sangre. seguimos con Vamos interna. a seguir. No, los datos. Y venimos también. con mucha sangre en los anteriores programas Los también. anteriores programas venimos. No se Es puede año siempre. electoral, hay que rosquear. Hay que prestarle atención a la rosca porque finalmente después esos tipos que gracias a la rosca van a estar en los lugares de poder son los que van a decidir un poco sobre la vida de nosotros. Martín Duré, bueno, esperemos tenerte pronto, que haya un feriado pronto para... Yo contento de venir, así que esperemos que sí, esperemos que pueda volver Que no pronto. nos bostee. Se puso No el lo cassette. bosteo, no lo Se puso bosteo. el cassette. Escúchame, podés venir un día antes y quedarte a dormir en Border. Dale, Bueno. me parece bien. ¿Te Pongo una parece carpita acá Nos en el quedamos patio. todos juntos y No, hacemos hay un una pijama habitación party. Ah, acá, perfecto. tipo Pero suite. yo quería estar entre las ovejitas, Ah, ahí bueno, afuera en el sí, patio. Sí, sí, acá vinieron las ovejas blancas que están tratando de cooptar a la negra, pero no. Se están poniendo un poco amarillentas algunas ovejas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, chicos, si ustedes tienen una oveja para traer, yo les agradezco. No, estoy Yo bien. les agradezco. Tarea para el hogar. Ya fuimos a un campo de ovejas y les puedo contar Chizo el quilombo Oh, que es agarrar una oveja. Una oveja marrón. sacan, Así que grabaron. tenemos esta de plástico, ya fue. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Oveja Negra, Daniel Seifert. Todos los viernes a las 7 de la tarde. Para que se Esto acuerden, fue se La lo Oveja anoten. Negra y todos los viernes a las 7 de la tarde nos encontramos aquí en Border Periodismo. En el equipo de hoy estuvieron el señor Daniel Seifert, el señor Franco Maceo. Martín Duré y el señor Fernando. Fernando Torres Torres Ulmer. Casi todos los nombres bien. ¡Vamos! Y en Dos, el cuatro, informe que dos, yo cuatro. presenté, el señor Guillermo Lanfranconi. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle like y compartan el contenido.